Bien, como sabéis, este curso de segundo nivel lleva por subtítulo Recuerda tu verdadera naturaleza. O recuerda tu verdadera naturaleza de ser. Entonces, sabéis que las virtudes de los 9 tipos son una descripción filosófico-estética del ser humano realizado. Hicimos una definición en primero y ahora hacemos una diferente en segundo, pero que en realidad es una descripción del hombre realizado, como el hombre de Vitruvio, cuando ha hecho ese trabajo de alquimia interior. La versión de segundo nivel sería... Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser sabio y discernidor, es ser bueno contigo mismo y tener buena voluntad y compasión hacia los demás. Es deleitarte en tu existencia y estimar y valorar a los demás. Es perdonar y utilizar todo lo que hay en tu vida para tu crecimiento y renovación. Es participar en la realidad, contemplando las riquezas infinitas del mundo. Es ser valiente y capaz de enfrentar la vida en todas las condiciones. Es ser feliz y contribuir a la riqueza de las experiencias de todos. Es ser fuerte y capaz de influir en el mundo de muchas y diferentes maneras positivas. Y es ser una inagotable fuente de paz, aceptación y bondad en el mundo. Vale, y ahora lo vamos a leer despacio, parando en cada tipo. Vuélvelo a leer a cámara lenta. Es ser sabio y discernidor. Es ser sabio y discernidor. Tipo 1. Ser bueno contigo mismo y tener buena voluntad y compasión hacia los demás. Es ser bueno con uno mismo, compasión, bondad hacia los demás. Es deleitarte en tu existencia y estimar y valorar a los demás. Deleitarte en tu existencia y... estimar y valorar a los demás. Tipo 3. Estimar y valorar a los demás. Es perdonar y utilizar todo lo que hay en tu vida para tu crecimiento y renovación. Perdonar, ya sabéis, el tipo 4 es el que más rencor guarda. Perdonar, palabra muy importante para todos los tipos, pero especialmente para los 4. Perdonar y... utilizar todo lo que hay en tu vida para tu crecimiento y renovación. Tu crecimiento y tu renovación. Bien, eso es el tipo 4. Es participar en la realidad. Participar en la realidad, claro, el tipo 5 vive en su mundo interior. Lo que más le cuesta es participar en la realidad. Contemplando las riquezas infinitas del mundo. Contemplando las riquezas infinitas del mundo. Es ser valiente y capaz de enfrentar la vida en todas las condiciones. Tipo 6. Valiente y enfrentar las situaciones de la vida. Es ser feliz y contribuir a la riqueza de las experiencias de todos. El 7. Ser feliz y contribuir a las experiencias y riqueza. A la riqueza de las experiencias de todos. Vale, ¿se puede ser feliz sin contribuir a la riqueza de las experiencias de otros? Cuando yo utilizo a los otros para que entren en mis planes de experiencias felices mías, eso se llama egocentrismo. Cuando soy feliz y yo contribuyo a la riqueza de las experiencias de la vida de otros, eso se llama amor. Entonces, feliz es básico, sí o sí. Ahora, si lo intento hacer por la vía del recibir, no es lo mismo que si lo intento hacer por la vía del dar. Y esto es una enseñanza básica de la Cábala. Como ya sois adultos espiritualmente, ahora cada vez que diga algo, voy a decir su procedencia. Porque yo hablo mucho y nunca digo de dónde digo. Y hoy voy a empezar a decir los apellidos de lo que digo. Esa teoría del recibir y del dar es 100% Cábala. En la Cábala dice, si tú quieres ser feliz recibiendo, y dame, y dame, y dame, págame la Fanta, y págame el viaje, y dame, eso conduce al ego. La Cábala lo que dice, si quieres ser feliz, pide, pero también da. No te dicen da y da. Esa no es la enseñanza de la Cábala, A ver, no os puedo explicar con el esquema ese por qué es esto así, pero tiene un fundamento metafísico muy potente. Recibe y da.
recibe y da, recibe y da, se hace un circuito, pero el que solo recibe, guarda y no suelta, no va bien, según las enseñanzas espirituales de la Cábala. Y eso tiene que ver mucho con el dinero, con el sexo, con el afecto, con cualquier tipo de cosa que recibáis, con el conocimiento. Si vosotros recibís conocimiento, pero tú no enseñas nunca nada a nadie, si tú recibes grandes cantidades de dinero, pero no compartes nunca nada con nadie, si tú eres rico en alegría, en amigos, en fiesta, pero tú no haces feliz a nadie, se genera un desequilibrio que va en contra de las leyes del universo. ¿Vale? Entonces, en la Cábala te enseñan una tecnología para ser feliz, y no puedes ser feliz si no das parte de lo que recibes. De ahí vino el diezmo. Dar el 10% de lo que ganas. De ahí vino las obras de caridad. Todo eso es de tradición cabalística judía, ¿vale? Antiquísimo. Miles de años tiene. Seguimos. Es ser fuerte y capaz de influir en el mundo de muchas y diferentes maneras posibles. Es ser fuerte y capaz de influir. Tipo 8. Y es ser una fuente inagotable de paz, aceptación y bondad en el mundo. Paz, aceptación y bondad en el mundo como un tipo. Vale. Realizar esos 9 puntos para un ser humano en una sola vida resulta imposible. Solamente un maestro realizado es capaz de hacer eso. Y un maestro realizado es el que nos da el ejemplo y por tanto te puede adaptar la enseñanza a ti, en el punto en el que estás tú. Y esa enseñanza no es a través de libros, discursos y conferencias. Podría ser a través de una mirada, de un gesto, de un estado. No digo de un proyectar, pero de una emanación que te coloca en tu centro. Porque es así como se enseña. La mayoría de las veces es en silencio. Porque el ser no se puede enseñar. Solo puedo ser lo que soy en silencio, esperando que tu intuición lo capte. Y de esa manera influyes sin querer influir, sin ningún plan, sin ninguna idea, sin ninguna expectativa y sin esperar nada a cambio. Ese es el poder del que nada quiere. Y eso es lo que decía Platón que tenía que hacerse para arreglar los problemas del mundo. Que los que alcancen la política y los puestos de poder deberían ser filósofos. Porque ahora te voy a decir que el enneagrama es una escuela para ser filósofo. Pero filósofo con F mayúsculo, no sofista. No filósofo de escuela de filosofía de la universidad. No, en el sentido pitagórico, de sabio. Esos son los que decían Platón que tenían que gobernar. Personas desprovistas completamente de apegos, de ego, con un corazón puro, una mente pura y un instinto puro. Esa escuela, si la tuviéramos que hacer en 2024, se llamaría enneagrama. Y eso es lo que él decía en su diálogo La República. Y clasificaba a los hombres en 3 tipos. Según predominase lo visceral, lo de corazón o mental, que eso si me da tiempo lo veremos. Porque de ahí viene lo de los 3 centros del enneagrama, los 3 tipos de hombres. Igual que los estoicos también hablaban de 3 tipos de hombres. ¿Qué les ponían? Su nombre. Pero claro, yo temo que esto en las facultades de filosofía tampoco lo enseñan. Porque es demasiado revolucionario conectar la filosofía con la realidad. Porque creemos que la filosofía es una cosa que se estudia para gente que no sabe qué hacer. Y están a punto de eliminarla del plan de estudio. Pues no, señora, la filosofía es lo más revolucionario que existe cuando se entiende, porque te manda a la acción directamente. ¿Vale? Entonces la tipología esa que hemos estudiado en enneagrama de cerebro, corazón y víscera, eso tiene más de 2000 años y está en Platón y en los estoicos. Luego si me da tiempo. ¿Vale? Entonces, la
filosofía, el filósofo, el político y la solución a los problemas actuales existe, se puede hacer, y lo que necesitamos es filósofos. El eneagrama es una escuela de filosofía y de hacer filósofos en este sentido platónico pitagórico. Ese sería entonces un poco una descripción de ese filósofo, de ese hombre integral, con una filosofía integral, con una psicología integral, con un desarrollo de ese nivel de conciencia. Vale, esa es la descripción. Ahora, nosotros estamos donde estamos, en un estado de conciencia disminuido. Y vamos ahí, porque esa es nuestra escuela, ese es nuestro camino. Y vuestro eneagrama particular enseña el punto de partida donde yo estoy en el mundo ahora y marca el camino de retorno particular que cada uno tiene. Por eso, si leemos el eneagrama, podemos ver incluso las fases de ese camino o trabajo alquímico interior. Se puede ver todo, si tenemos ojo para verlo, está ahí. Ahora, para aterrizar un poquito más en materia, vamos a leer, Javier, el punto 1. Eneagrama de las fijaciones. Sí. Tenemos que distinguir entre un hombre tal como es, en esencia, y como él está en el ego o personalidad. En esencia, cada persona es perfecta, sin miedo, y una unidad de amor con todo el cosmos. No hay conflicto dentro de la persona, entre la cabeza, el corazón y el estómago, o entre personas y los demás. Entonces algo sucede. El ego comienza a desarrollarse, el karma. Hay una transición de la objetividad a la subjetividad. El hombre se cae de la esencia a la personalidad. Entrevista con Óscar Ichazo. Vale, Óscar Ichazo hablaba mucho de esencia y de personalidad. Hablaba de que la personalidad es lo opuesto a la esencia. Nosotros que tributamos tanto y admiramos tanto a las personas con mucha personalidad, resulta que tradicionalmente, en las enseñanzas tradicionales, la esencia lo es todo y la personalidad es la caída. Porque en términos cabalísticos, el rayo de la creación es una caída. La expulsión del paraíso fue una caída. El que de la conciencia de ser absoluto yo llegué a la conciencia de Alejandro como este cuerpo, eso se considera en la tradición una caída. Y el levantarse, el ascenso, es lo que han llamado una expansión de conciencia. ¿Y qué es una expansión de conciencia? Pues que yo no soy solamente este cuerpo, yo soy todos los cuerpos. Y cuando se llega a la conciencia de yo soy todos los cuerpos, no uno, estoy en la conciencia crística de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ama a tu prójimo como a ti. Porque tú eres todos. Lo que le hagas al otro te lo haces a ti. Solo cuando estás en esa conciencia se puede practicar el cristianismo. Luego, tú no puedes ser cristiano si no has entendido la enseñanza. La enseñanza no es una enseñanza moral de ser bueno porque si no Dios te va a castigar, no. Eso es lo que nos han enseñado, degradada la enseñanza a un nivel que pueda ser entendible por la población general. Pero si vamos en su origen al significado no dual de la enseñanza de alguien que está en una conciencia no dual permanente, lo que dijo cambia de significado radicalmente. De manera que ningún teólogo te puede interpretar lo que ha querido decir, salvo que esté en esa misma conciencia de aquel que habló. Porque como tú no estés en la conciencia del que habla, ¿cómo vas a interpretar, por saber traducción de lenguas, qué ha querido significar un discurso o un diálogo? Es imposible. Como no estés en la conciencia de Platón, de Sócrates o de Pitágoras, no puedes entender jamás qué ha querido decir, porque no es cuestión de traducir un idioma a otro. Es que es otro nivel de conciencia. Por eso las enseñanzas de Jesús han sido muy degradadas por la religión a meras enseñanzas morales, de conducta. Y el Evangelio más no dual, más claro y más rompedor lo eliminaron, porque eran 5.
Y al principio la Iglesia sí aceptaba 5 evangelios, pero uno no le gustaba porque era demasiado fuerte. Y entonces era menos manipulable, o sea, era más difícil de explicar. Y ese es el Evangelio de Tomás. Si queréis saber la versión no dual de las enseñanzas de Jesús, leer un evangelio hoy en día apócrifo. Al inicio la Iglesia lo reconocía como oficial. Hoy ha cambiado opinión y dice que no. Según San Tomás, ahí vais a ver esas enseñanzas, más al estilo no dual. Vale, entonces, de la conciencia de yo soy mi cuerpo a la conciencia yo soy todos, hay una distancia enorme. Ahí es donde genero mi personalidad. En el momento que yo soy este cuerpito, entonces genero una personalidad asociada a mi funcionamiento corporal, hormonal, somático, mi constitución, de mis gunas, de mis cualidades, de mis elementos constituyentes, según las proporciones de mis elementos, va a salir mi personalidad. Y me identificaré finalmente también con mi personalidad, construyendo un ego, somato psíquico, emocional, mental, y a eso le llamaré yo. Y eso es la personalidad. Y eso es lo que estudia la psicología, el falso yo, el que no tiene nada que ver con mi identidad. Entonces las enseñanzas del enneagrama te dicen, despiértate porque no eres quien crees que eres. Leo un poquito más. Pizzazo vio el enneagrama como una forma de examinar la estructura del alma humana y en particular sobre las formas en que las cualidades del alma reales de esencia se distorsionan. Claro, nosotros tenemos en esencia las cualidades divinas, puesto que estamos hechos como el mismo Dios a su imagen y semejanza. Pero cuando caigo en la personalidad del ego, del yo, de esa limitación de conciencia al yo físico, esas cualidades divinas, llamadas virtudes, se desvirtúan y caen y se transforman. Y esas son las características de mi personalidad y se generan unas fijaciones. Claro, luego Claudio Naranjo te explica cómo en base a esa fijación se crea todo un sistema de personalidad que requiere de psicoterapia, de psicólogos y de una serie de cosas que te va a costar dinero, ¿no? Porque claro, te van a arreglar el problema, pero ya hay que pagar. Entonces, ahí ya sí, pero no, ahí ya estamos regular. ¿Me entendéis? Estamos intentando ayudar, pero no estamos solucionando el problema de raíz. Porque ahí la solución ya se está poniendo en la terapia. La terapia te la tiene que dar otro. Y por supuesto te la tiene que cobrar. Y ese terapeuta tiene que estudiar la terapia en una escuela, en un sistema, graduado, con diplomas, con marca, registrado. Y el que esté fuera va a ser denunciado. Y quien use las palabras de ese sistema puede ser denunciado ante la justicia. Y denunciar es no respetar la propiedad intelectual. ¿Vale? Entonces, claro, estábamos hablando de cosas aquí muy chulas, muy guay, y luego de repente estamos que hay que pagar. Para ser yo mismo tengo que pagar. Para sanar la personalidad desequilibrada tengo que pagar. Bueno, esto es ahora, hoy en día, con este tipo de psicólogos. Antiguamente el psicólogo era tu maestro espiritual, era tu filósofo, el que te prescribía un tratamiento, pero nunca había dinero ahí, porque nunca hay una profesión que se llame ser maestro. No existe ningún maestro que gane dinero. Una forma de saber si tienes un maestro es mirar su cuenta. Joder, es que es tan fácil que no nos engañe, que es increíble que nos sigan engañando. Donde se mueve un euro no hay maestría. Hay profesorado, hay terapia, hay docencia, hay empresa, hay marca, hay productos. Incluso es un insulto
para un maestro que le ofrezca dinero. Te lo puede rechazar. Te lo puede, no, te lo debe rechazar, porque no lo necesita. Solo necesita tu comprensión, tu liberación, nada más. No necesita nada de ti, porque ya lo tiene todo, porque es todo. Sabe quién es. Luego no necesita nada para su cuerpo, no necesita zapatos, porque no reconoce su cuerpo como él mismo. Ni necesita comida, ni necesita una cama, ni necesita ropa. No necesita nada, porque él no es el cuerpo, él es el ser. Le da igual que se lo coman los bichos, la miseria, el hambre, la enfermedad, porque no se identifica con un cuerpo, porque no es un cuerpo, es el ser. Entonces, a esa persona tú no le puedes pagar. Y si le quieres regalar $1.000.000 porque te ha ayudado un momento dado de tu vida, $1.000.000 hace así, lo mete en una trituradora de basura, porque eso no es nada. Y esos seres humanos existen y están en la India y han existido a lo largo de la historia y han roto los sistemas sociales y políticos y económicos de cada momento. Por eso las élites han reaccionado en contra, porque no quieren nada. Entonces Oscar aquí nos está hablando de cómo esa caída en las características de la personalidad son los distintos defectos que hemos estudiado en el primer nivel de Enneagrama y que polarizan un poquito nuestra personalidad. En realidad tenemos las 9 fijaciones, pero hay una que por nuestro karma, por nuestros ancestros, por nuestros genes y nuestros antepasados, tenemos más tendencia a una u otra. ¿Puedes seguir leyendo? Hay un tema en la mística occidental y en la tradición filosófica, la idea de 9 formas divinas, discutida por Platón como las formas divinas o sólidos platónicos, cualidades de la existencia que son esenciales, que no pueden descomponerse en partes constituyentes. Vale, eso lo hemos visto antes, más o menos, sí. Y estas ideas encontraron camino de Grecia y Asia Menor hacia el sur a través de Siria y finalmente a Egipto. Aquí, los místicos cristianos primitivos, padres del desierto, que se centraron en el estudio de la pérdida de las formas divinas en la conciencia del ego. Ahí lo que pasó es que dejaron de hablar de las cualidades del ser y empezaron a hablar de los pecados del ego. Y montaron una religión para salvarte de tus fijaciones, de tus pasiones, de tus defectos, de tus pecados capitales. Pase usted por la oficina. 5 Padres Nuestros, tienes que comulgar, tienes que confesar, tienes que bautizarte, tienes que llevar cuidado con esto, tienes que venir aquí, tienes que esto, tal. Entonces se creó otra industria que se llama religión organizada para administrar eso. Cuando de toda la vida la filosofía, durante miles de años, lo que había propugnado era busca la virtud, que ya eres virtud, ya eres la virtud. Estás dormido y por eso te ves en el defecto, en la pasión o en el pecado. Busca la virtud, busca el maestro virtuoso. Y lo que hubo es, en ese desierto de Palestina, Siria, Egipto, un cambio de polaridad y empezaron a perseguir el pecado y la no virtud. Y a tenerle miedo. Y a buscar métodos de limpieza y que sean efectivos y rápidos. Y entonces se generó otro negocio con el que se domina y se controla, que llamamos religión, y que hemos llegado a repudiar y a rechazar porque no nos identificamos con él como una manera de ser yo. Sigue leyendo más. Las formas particulares en que estas formas divinas se distorsionaron y llegaron a ser conocidas como los 7 pecados capitales: la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza. Las 9 formas originales, en el curso de sus viajes desde Grecia a Egipto, en el transcurso de un siglo, se redujeron a 7 pecados capitales. Vale, esto lo hemos comentado en primero, se reducen a 7. Y entonces dejamos de hablar
del plano divino, del mundo de las ideas de Platón, y estamos hablando ya de las pasiones, de los pecados. Estamos hablando ya de los defectos. Y hemos perdido de vista nuestro origen divino y le estamos dando fuerza a la parte humana, animal y material, olvidando quiénes somos. Esa inversión más reducción de 9 a 7 nos hace entrar en una edad de oscuridad. Nosotros lo que necesitamos es luz. Entonces, Óscar Ichazo, viendo esto, cambia otra vez la polaridad y en vez de hablar de esas fijaciones y de esos defectos, empieza a desarrollar lo que no se tenía que haber perdido, y es prestar atención a las ideas santas. Las ideas santas que él llama, en realidad santa podéis traducirlo como divino o sagrado. Son las ideas sagradas que cada tipo de enneagrama ha olvidado. Y al olvidar, desarrolla la pasión, el pecado capital, etc. Entonces Óscar Ichazo no enfatiza los pecados, sino que enfatiza las ideas santas y crea un sistema de meditación sobre las ideas santas. Y te dice, olvídate de tus pecados y céntrate en lo esencial. Y lo esencial es la virtud que eres. Y esa idea santa, o idea, usar la palabra idea es platónico, porque es el mundo de las ideas de Platón. Todas esas ideas divinas, si nos agarramos a ella, te va a liberar inmediatamente de esa pasión. Por ejemplo, el tipo 1. Sabemos que el tipo 1 es el de la ira. Porque es perfeccionista, quiere que las cosas estén ya, no sabe, vale, se enfada. Entonces, ¿tenemos que trabajar con la ira? Vale, entonces llega Claudio Naranjo y te monta todo un pitote de cómo trabajar con la ira, porque en la infancia la madre te quitó la teta, porque el padre no sé qué, te hace su teoría psicoanalítica gestáltica, todo el mundo dice, bien, bla, 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 y nos hemos olvidado de la serenidad. ¿Qué decía Óscar Ichazo y los antiguos filósofos y sabios? Medita en la perfección y te entrará la serenidad y se alejará de ti la prisa y la ira. Cuando veas que todo es perfecto, nunca más tendrás prisa porque nadie corra o comprenda lo que estás diciendo o haciendo. Nunca te parecerá mal ningún error ajeno, ni podrás criticar a nadie. Y esa es la técnica de Óscar Ichazo. La idea santa del tipo 1 es santa perfección. Luego, si todo es perfecto, el tipo 1 le acabas de desmontar absolutamente todo su sistema. Además, si todo es perfecto, ya no necesito ser ejemplo para que nadie sea como yo. Porque además sería muy aburrido, sería un caos mundial. Si uno pretendiera que todo el mundo fuera como él. Eso no tiene sentido. Pararos a pensar un momento, como creéis que sois cada uno, si toda la humanidad fuera como sois, no puede ser entonces que nadie esté en la verdad. Luego, esto es un sistema perfecto, creado por algo perfecto y que yo no puedo mejorar. Entonces, ya no tengo nada que hacer. Ni conmigo, ni con los demás. Entonces ya, si me enfado, ¿para qué? Si ya está todo perfecto. O sea, al tipo 1 se le desmonta todo. O sea, todo el castillo se cae al suelo. Entonces, hay una idea que desmonta el ego de arriba a abajo a cada uno de los 9 tipos. Y eso es lo que os tengo que enseñar antes de las 2. Porque esto es diferente a lo que os enseñé en primero.
Yo en primero os dije, tenéis un defecto básico, si trabajáis ese defecto mediante el cultivo de la virtud, vais entonces a tener un crecimiento personal. Saber cuál es vuestro defecto básico y cuál es la virtud a desarrollar, no os quedéis en el defecto, que eso es mucho de la Gestalt, no. Vamos a la virtud directamente, no, ahora vamos más allá, déjate de virtud. La virtud está aquí, el instinto está aquí y las ideas santas están aquí. Cuando yo os decía trabajar la virtud, no es mala idea, pero la virtud está a nivel del corazón. Cuando Óscar Ichazo dice trabaja en meditación sobre tu idea santa, estamos subiendo el trabajo aquí. Y como sabéis que esto va antes que esto, si tú trabajas la meditación en tu idea santa, eso desmonta tu sistema completo, egoico, de los tres centros y va directamente al camino más corto. Y esto es nuevo. Y esto no lo dice ningún psicólogo. Nadie. Cero. Buscarlo por internet. Cero. 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 ¿Por qué? Porque nadie estudia a Óscar Ichazo. Porque fue ridiculizado por las intenciones cientificistas de su discípulo. Porque el hijo tiene que demostrar que es mejor que el padre. Porque el hijo tiene rivalidad, amor y odio al padre. Ahora hablo en términos psicoanalíticos. Entonces, Claudio ha creado una cosa que en cierto sentido ha vendido como mejor que la anterior, pero en otro sentido ha desfigurado la enseñanza del maestro. Y todo el mundo, como ha aprendido de Óscar Ichazo, no, de Claudio Naranjo, desconoce realmente todo lo que ha podado y recortado el señor Claudio Naranjo en su entendimiento de lo que es el cuarto camino, mezclado con budismo. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que le enseñó el maestro? Que como eran unas enseñanzas para la iluminación espiritual, parece ser que eso no le interesaba mucho. Le interesaba más la sanación de sus enfermos, de sus pacientes, de su sistema psicoterapéutico. Entonces obvió y quitó y metió la tijera de una manera que dejó muy centralizado el trabajo en unos pocos aspectos. Y por eso hoy tenía que hablaros y reivindicar la figura de Óscar y de las ideas santas en relación a las fijaciones, porque todo el trabajo se hace con vuestra idea santa y con la fijación que tenemos cada uno. ¿Seguimos un poco más? Ichazo descubre cómo estas formas divinas y sus correspondientes distorsiones están relacionadas con el símbolo del eneagrama y con los tres centros de la inteligencia humana: el pensamiento, el sentimiento y el instinto. Llamo a los superiores las cualidades esenciales de la mente humana de las santas ideas, de acuerdo con la tradición mística occidental. Las santas ideas, de lo que ya no habla para nada el resto de escuelas. Sí. Cada idea sagrada también tiene una virtud correspondiente. Las virtudes son cualidades esenciales del corazón que experimentan los seres humanos cuando se están cumpliendo en la esencia. Aquí bajamos ya a nivel del corazón. Cuando la idea santa está en la mente, en la conciencia, la virtud brilla en tu corazón, como consecuencia de. Lo cual no tiene nada que ver ni con el planteamiento de la Iglesia Católica, ni con el planteamiento psicoterapéutico de Claudio Naranjo. Luego vosotros haced lo que queráis, pero tenéis que oír la historia del eneagrama cuál es. Porque si luego tú vas a hacer algo de eneagrama contigo o con alguien, tú tienes que tener esta información. Luego haz lo que quieras. Si la quieres tirar a la basura, la tiras. Pero tienes que oír la historia, porque la historia no se ha contado. Y en la historia está todo. Y el que no conoce la historia está obligado a repetirla. ¿Y sabes lo que pasa con los últimos profesores y expertos en eneagrama? Que se han dado cuenta que no tiene nada de espiritual y ahora se están yendo al sufismo islámico a reinterpretar el eneagrama. Porque se han dado cuenta que es un callejón sin salida que se queda en el ego.
ya se han dado cuenta. Claro, después de llevar décadas de meter la tijera y quitar lo místico y lo espiritual porque no es socialmente aceptable dentro de círculos terapéuticos y psicológicos, ahora dicen, no, es que lo que estamos haciendo hay que espiritualizarlo. Y ya hay un enfoque espiritual del eneagrama, del que os quiero hablar brevemente, que se llama el enfoque diamante. Es una nueva escuela de eneagrama basado en la espiritualidad del sufismo, que tiene un líder que se llama Almas, con doble A, y que tiene un discípulo importante en España, que habla muy bien en sus vídeos en YouTube de un eneagrama espiritual, muy bonito, con ese enfoque. Y digo yo, ¿para qué le cortas todas las ramas a un árbol y luego se las pegas con pegamento y con grapas? Hemos hecho una poda bestial del eneagrama para ahora meterle injertos. ¿Y quién se ha metido en el enfoque diamante? Pues el autor del libro. O sea, después de hacer tanta psicología y tanta clasificación de los tipos y desmenuzar hasta la más mínima unidad psicológica de lo que es cada tipo, el señor Ruth Hassan es profesor del enfoque diamante. Claro, porque el compañero falleció de cáncer de páncreas en 2012. Bueno, son tantas las cosas que os podría decir, pero es que es imposible. Me irán viniendo así. Entonces, quiero que sepáis la historia, porque en esa historia está todo. Si no, no podemos comprender qué es el eneagrama que estamos enseñando. Leo un poco más. Como una persona pierde la conciencia y presencia, alejamiento de la esencia en el trance de la personalidad, la pérdida de la conciencia de la idea sagrada se convierte en la fijación de una persona, y la pérdida de contacto con la virtud hace la pasión de la persona. Claro. La pérdida de contacto con la idea crea la fijación. La pérdida de contacto de la virtud crea la pasión. Entonces yo necesito saber cuál es mi fijación y cómo he perdido el contacto con la idea. Porque de la fijación va a venir la pérdida de contacto con la virtud y va a aparecer mi pasión que me domina. ¿Comprendéis? Esta es la cadena. Y este es el camino. Aunque todo el mundo tiene la capacidad de incorporar todas las santas ideas y virtudes, un par de ellas es fundamental para la identidad del alma. Sí. Las pasiones y las egofijaciones representan las formas en que las cualidades espirituales se han convertido en los estados del yo. Vale, ¿eso es el punto 2? Sí. Vale. El punto 2 es un resumen del primer nivel, explicando un poco más detalladamente las pasiones. Bueno, aún no faltan 3 líneas. Que aún no es... ¿Estamos ahí todavía? Sí. Ah, pues entonces sigue. Existen, según la teoría de Ichazo, 9 formas principales en que perdemos nuestro centro y se distorsiona nuestra forma de pensar, sentir y hacer, por lo que son las 9 maneras que nos olvidamos de nuestra conexión con lo divino. Para las 9 maneras con las que nos olvidamos de quién soy. Los 9 tipos son 9 maneras que me olvido de quién soy. Pero quién soy es ese ser, ese punto 1 de origen de donde el rayo de la creación salía. Y esas 9 formas de olvidarme de mí, de quién soy, son también las 9 formas de recordarme otra vez quién soy. Porque hemos dicho que cuando el rayo desciende hay una escalera de ascenso o de alquimia mental. De ahí viene la alquimia. Un camino de retorno con 7 escalones, normalmente suele ser 7. 7 etapas de la obra alquímica. Aunque para resumir, esos 7 te lo decían en 3. La Nigredo, la Albedo y la Rubledo. Cuando se trabajaban los chakras inferiores y los instintos básicos, es la obra al negro de la alquimia. Cuando se trabajan los chakras del tórax sentimentales, es la obra al blanco. Y cuando se trabajan los chakras superiores, es la obra al rojo. Cuando habías hecho toda la transmutación,
pues estabas ya iluminado, y eso era el objeto de la alquimia. La alquimia no era hacer oro, era convertirte a ti, que eres un plomazo o un idiota, según Gurdjieff, en oro, que es lo que siempre has sido. O sea, que dejes de creer que eres un patito feo cuando en realidad eres un cisne. O sea, lo que viene a decir la alquimia es, tú eres un cisne, pero vives como un pato. Te comportas como un pato, hablas como un pato, haces todo como un pato, pero tú no eres un pato, eres un cisne, porque no te conoces. ¿Cuál es el espejo donde te vas a mirar y vas a conocer que eres un cisne? Ese es el camino de recuperación de la conciencia de quién soy. Claro, esto suena muy místico, muy espiritual. Por eso las personas científicas lo rechazan y empiezan a meter tijera y censura. Porque claro, no sea que esto me avergüence y esto en círculos científicos no me lo acepte. Entonces, claro, al final lo que nos llega 20 o 30 años después es una mínima parte de la enseñanza original. ¿De acuerdo? Yo intento, en el enneagrama integral del que yo hablo, coger toda la dimensión posible, tanto divina como humana, sin ignorar ninguna de las dos, sin tener vergüenza de hablar de lo más divino, pero sin olvidar toda la parte humana y egoica que tengo. Toda esa gama enorme que hay entre esos dos polos, los dos chakras extremos, el inferior y el superior. Eso es lo que estamos viendo en el enneagrama. Sí. Las pasiones se pueden considerar como nuestra naturaleza salvaje, animal, antes de ser transformada por el contacto con una mayor conciencia, influencia y gracia. Ahí terminaría esa parte, ¿no? ¿Y qué va después? Los dibujitos. Vale. Si cogéis los dibujitos, parece un yogi, más o menos. Aquí, en vez del hombre de Vitruvio, pues el dibujito, por cierto, ese dibujo es de Sandra, que es del enfoque diamante. Los que están ahora intentando reespiritualizar la Coca-Cola, a la que le han quitado el azúcar y la cafeína, ahora se la están poniendo otra vez. Entonces, lo están haciendo de otra manera y creando una marca. Vale, pues el enfoque diamante, Sandra Mitri, que está enseñando los cursos de enneagrama con Ralph Hudson, por cierto, son los dos maestros con más años de antigüedad en la docencia ahora mismo en el mundo, llevan 40 años en el enneagrama. Lo que te enseñan es que cuando estamos en la esencia, no en la personalidad, tenemos las ideas santas en las que meditamos, tenemos las virtudes consecuentemente de la idea y tenemos nuestro instinto debidamente armonizado y sano. Y ese es el objetivo, el ser humano integral. Entonces te representa pues, un ser humano consciente de sus tres centros, centrado, ordenado de arriba a abajo. Por lo tanto, cuando aquí abajo hay descontrol, es que lo hay aquí. Y cuando lo hay aquí, es cuando lo hay aquí. Entonces es descendente. Y es todo un sistema de enneagrama, todo un camino que se ha creado para hacer ese camino espiritual del enneagrama que nunca se debió perder con Oscar, con el maestro Oscar en los años 50-60. ¿De acuerdo? Por contra, ellos te ponen este mismo esquema invertido, con la cabeza hacia abajo, cuando la persona está dominada por sus fijaciones, sus pasiones y sus instintos están desequilibrados. ¿Vale? Todo eso lo tenéis en los apuntes. Sandra Mitri es la que está haciendo hoy en día los mejores cursos de enneagrama en el mundo. O sea, si queréis formaros con los mejores, ya lo acabo de decir, el enfoque diamante. Si queréis el esquema de Claudio Naranjo, tiene un sistema de 9 cursos, 9 niveles del sistema SAT, S-A-T. 1 por año. Pues llevará 9 años, te certifican y ya eres
autorizado para hacer todo tipo de formaciones, terapias, etc. Y luego tenemos la Asociación Internacional de Enneagrama, que también tenéis el enlace, que es una asociación mundial que se creó en los años 80 para la enseñanza del Enneagrama. O sea, tenéis varias redes mundiales de formación certificada de Enneagrama. Bien. Esos dibujitos, para mi gusto, están bastante bien porque está la persona en una posición de meditación o está, como en la carta del tarot, colgado con la cabeza hacia abajo, está invertido. Entonces, cuando domina tu esencia, estás sentado derecho, estás conectado, y cuando domina la personalidad, el sistema está invertido, las rodillas están aquí, la cabeza está abajo, estás invertido. El proceso está invertido. Es decir, que estás aquí abajo, no estás en la conciencia del ser, en lo alto del esquema que estemos manejando, de 9, de 7 o de 10 o de lo que sea.